corrupción? En el latín, donde podemos establecer que se encuentra el origen etimológico del término corrupción. En concreto, emana del vocablo corrupto, que se encuentra conformado por los siguientes elementos. El prefijo con, que es sinónimo de junto. El verbo rompere, que se puede traducirse como hacer pedazos. Y finalmente el sufijo tío, que es equivalente a acción y efecto. En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso del poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima. El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de corrupción que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a un funcionario público para ganar las licitaciones, o pagar una dádiva o coima para evitar una clausura. La corrupción es monopolio más discrecionalidad menos accountability, según Robert Kierkegaard. Es decir, la corrupción es concentración de poder para su uso arbitrario, para su distorsión de objetivos privados y públicos. En este último caso se denomina corrupción pública, que se define como concentración pública con fines privados. Las causas de la corrupción se asocian a decisiones individuales o a reglas o prácticas individuales que generan corrupción institucional, según Loren Less. Por su parte, los efectos de la corrupción se asocian a más costos de inversión, más desigualdad, menos confianza, menos cooperación social. Se da una ideología liberal, que se da que los índices de percepción sobre el control de la corrupción, la cual genera menor confiabilidad. El Banco Mundial de Reserva ha mencionado que dentro de América Latina se encuentran a Chile y Uruguay como los dos primeros países que tienen una percepción en la corrupción, dejando a Perú como en un séptimo puesto. Los tipos de corrupción en el Perú. Existen diversas tipologías de la corrupción, desde la que hace solo referencia a la extorsión y el soborno, y hasta las que se refieren a tipos específicos y especiales. Estos tipos son extorsión. Primero, es cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza sutil o directa, obliga al usuario a un servicio público, a entregarle también directa o indirectamente una recompensa. Por consiguiente, el soborno, que es cuando un ciudadano o una organización entrega directa o indirectamente a un servidor público determinada cantidad de dinero, con el propósito de que obtenga una respuesta favorable a un trámite o solicitud, independientemente si cumplió o no con los requisitos legales establecidos. Continuamos con lo que es el peculado. Es la aprobación ilegal de los bienes por parte del servidor público que los administra. Continuando, son las colusiones. Es la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos a través de cursos amañados o sin realizar estas, que pueden ser adjudicaciones directas, a pesar de que así lo indique la ley o normatividad correspondiente. El fraude es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que se les ha confiado para su administración. El tráfico de influencias es cuando un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos con funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial para obtener beneficios personal o familiar, o para favorecer determinada causa u organización. La falta de ética es un tipo especial de corrupción que, si bien no tiene que ver directamente con la apropiación ilegal de los recursos del gobierno y de ciudadanos u usuarios, sí entraña entre algunos servidores públicos
una conducta negativa que se va contra los propósitos y metas de las instituciones públicas. Esta falta de ética se puede observar cuando determinado servidor público no cumple con los valores de su institución, es decir, cuando no conduce sus actos con honestidad, responsabilidad, profesionalismo, espíritu de servicio, por citar algunos. Otros tipos de corrupción. Cabe destacar que existen otros tipos de corrupción que afectan los ingresos o bienes del gobierno, como el contrabando, el mercado informal o ambulataje, la falsificación de pagos oficiales, trabajadores fantasma, aviadores, venta de plazas, entre otras manifestaciones. Continuando, vamos a hablar lo que es la corrupción en el Perú. Las causas u orígenes de la corrupción en la administración de justicia, no solo de nuestro país, sino que de cualquier país en el mundo, son tan complejas como lo son la propia naturaleza humana. Se ha demostrado que el ser humano alcanza niveles de desarrollo evolutivo y involutivo como consecuencia de largos procesos de aprendizaje, y este aprendizaje en el resultado de la capacidad de imitación que tiene el hombre como ente social. Para continuar, vamos a ver los antecedentes históricos del Perú. Un gran acontecimiento de corrupción se dio en el gobierno de Alberto Fujimori, que tuvo dos etapas. Una primera que fue positiva y renovadora, mientras que la segunda etapa habría sido negativa y corrupta, dominada por Vladimiro Montesinos. Fujimori y Montesinos pagaron con dinero del Estado la suma de $2 millones por el 75% de las acciones de cable de canal de noticias CCN, para constituirlo en un vocero que sirviera para la segunda reelección de Fujimori. Con el mismo fin se pagó $1.750.000 al propietario del diario Expreso, Eduardo Calmel del Solar. Conformaron esta organización criminal que destinaba fondos del Servicio Nacional de Inteligencia para el propósito discreto. El expresidente Alberto Fujimori y el ex asesor Vladimiro Montesinos Torres y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas José Villanueva Ruesta, Ejército, el Esbán Bello Velázquez, Fuerzas Aéreas, y Américo Ibacerna Amico, Marina de Guerra, conformaron esta organización criminal que destinaba fondos al Servicio Nacional de Inteligencia para el propósito discreto. Otro caso es de los congresistas tránsfugas. Alberto Fujimori, su entonces asesor Vladimiro Montesinos, los ministros de Defensa e Interior y los jefes de los institutos armados crearon un fondo de recursos del Estado para inducir, mediante sobornos, a los congresistas electos en el 2000 a cambiarse de bancada e incorporarse al partido de gobierno, congresistas tránsfugas, con la finalidad de construir una mayoría parlamentaria o, de lo contrario, obtener su apoyo a través de sus votos, pero manteniéndose en sus respectivas organizaciones, llamados congresistas topos. Viendo a otro corrupto dentro de lo que es el gobierno de Alberto Fujimori, está lo que es el asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el ex asesor presidencial. Es considerado el hombre más corrupto de la historia del Perú. Se le acusa de varios delitos, que son corrupción de funcionarios, lavado de dinero procedente del narcotráfico, tráfico de influencias, defraudación tributaria, tortura, asesinato y enriquecimiento legal. Por consiguiente, vamos a ver el gobierno de Alejandro Toledo y los distintos casos de corrupción que tuvo. El primer caso son las firmas falsas. Por consiguiente, la compra del Canal 5. El caso Saray,
Continuamos viendo la corrupción dentro del gobierno de Alan García, los cuales son el caso Mi Vivienda, el caso del Seguro Integral de Salud, el caso de los Petroaudios, el caso de los BTRs y el caso del gas de camisea. Continuando, vamos a ver lo que es el gobierno de Ollanta Malatazo. Primero, la aparición de las agendas. El programa Panorama reveló en agosto del 2015 que 4 agendas aparentemente de propiedad de la primera dama Nadine Heredia estaban en poder del excongresista nacionalista Álvaro Gutiérrez. Este aseguró que eran pruebas relevantes para la investigación por lavado de activos en contra de la primera dama. Heredia llamó al programa ese mismo día y calificó la denuncia como un burdo montaje. Pero, ¿qué contienen las agendas? Una de las anotaciones que más llamó la atención fue la mención a representantes de la empresa Odebrecht, a reunión del señor Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú. En el reportaje se señala que en el año 2010, cuando Humala Tasso aún no era presidente de la República, se reunía de forma privada con Jorge Barata, el máximo funcionario de la transnacional brasilera en el Perú. La constructora brasilera Odebrecht es una de las empresas vinculadas a la operación Lavallato, el escándalo de corrupción más grande de los últimos tiempos en Latinoamérica. Los críticos al gobierno aseguran que las agendas consignan anotaciones que prometen a la pareja presidencial y a su entorno en malversación de fondos provenientes de aportes fantasmas durante la campaña presidencial del 2006 y 2011, que ascenderían hasta los 8 millones de dólares. Se apunta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, supuestamente bajo el apodo de Nico en las agendas, como una posible fuente de este financiamiento. Actualmente, Nadine Heredia es investigada por el fiscal Germán Suárez por los presuntos aportes fantasmas que recibió del Partido Nacionalista en la campaña del 2006 y del 2011. Además de los depósitos que ella recibió en el 2009 por un monto de $216,000. Vamos a ver un caso más actual sobre corrupción del Perú, que es muy sonado en estos momentos, lo que es el caso Jaime Saavedra. Según los promotores de la censura de Jaime Saavedra, su alejamiento tiene base en presuntas irregularidades por compra de computadoras en el sector, así como retrasos en la organización de los Juegos Panamericanos. No obstante, señaló que se va tranquilo y satisfecho, porque se estableció una línea de trabajo clara en el Minedu. Dijo: me voy tranquilo y satisfecho de que hay una ruta que se inició en la reforma. Hay unos pilares de la gestión basados que aseguramos una educación pública fuerte de calidad y que le dé oportunidades a todos los peruanos, indicó. Vamos a ver un caso de corrupción dentro de nuestra región, que es la región Pasco. Un audio difundido en el programa Cuarto Poder dio cuenta de que el encarcelado presidente regional de Pasco, Clever Meléndez Gamarra, negoció con 2 empresarios para favorecerlos en la adjudicación de millonarias obras. Yo lo que recuerdo es que me has dado 100,000 soles, le dice la autoridad de Friedrich Tello Bardales, hermano de Heinrich Tello Bardales, quien habría sido favorecido con la Buena Pro en 2 obras licitadas por el gobierno regional de Pasco. En la grabación realizada en el 2012 aparece el fallecido empresario Patrick Colichón del Águila, quien indica a Meléndez que le entregó 80,000 en efectivo al asesor legal Juan Boza Pulido. Los involucrados en este caso fueron detenidos y desde entonces purgan 14 meses en prisión preventiva. Muchos nos hacemos la pregunta: ¿cuánto afecta la corrupción al desarrollo del Perú? La campaña El Poder en tus Manos aborda este problema,
que según datos de la Presidencia del Consejo de Ministros, deja al país pérdidas por 100.000 millones de soles anuales. Los alcances de este flagelo se ven reflejados en datos de la Contraloría, ya que de los 1841 alcaldes que hay dentro del Perú, 1700 eran investigados al final de su mandato por posibles actos de corrupción, peculado, malversación de fondos y colusión. ¿Quiénes son los principales afectados? Esto genera, según expertos, desconfianza en el funcionario público, en la administración pública y como consecuencia en el Estado en general y en el sistema democrático. Las principales instituciones aquejadas por la corrupción son el sector educación, los gobiernos locales, donde no hay oficinas de control, el sector interior, la imagen de la policía está en entredicho y el Ministerio de Salud. Especialistas recomiendan que se reglamente la nueva ley de declaración jurada de bienes y rentas, transparentar el financiamiento público y privado de los partidos políticos, la bancarización de los aportes, una ley moderna de lobbies, etc. También está pendiente la creación de una autoridad autónoma y especializada que vele por el derecho de acceso a la información pública, una forma en que la población pueda fiscalizar a sus autoridades. ¿Cuál es el costo de la corrupción en el Perú? La corrupción se halla de manera consistente entre las preocupaciones más graves de los peruanos. Según Ipsos Apoyo, en el 2010, para el 47% de los ciudadanos, era uno de los 3 principales problemas del país. El porcentaje subió en 52%, 5 años después. La sensación de que se puede encontrar el germen de la corrupción detrás de cada licitación, licencia, trámite burocrático, concesión privada y funcionario público es cada vez más extendida. La verdad, sin embargo, es que el costo económico de la corrupción va mucho más allá de los montos robados del tesoro público, aparte de las implicancias éticas o legales de estos delitos y de las pérdidas de recursos públicos, cómo afecta la corrupción en la economía del país. ¿Cómo afecta la corrupción en la economía del país? 1. Debilita el ambiente de negocios y distorsiona los incentivos. La economía de mercado se basa en el supuesto de que las empresas que ofrezcan un mejor servicio al menor costo serán premiadas con mayores ventas y mejores ingresos. Cuando los acuerdos dejan de depender de este mecanismo y más bien dependen de quien sea el amigo o el pariente del alcalde de turno, la economía deja de funcionar y las empresas pierden el incentivo para competir. Segundo, genera malas decisiones. Cuando un alcalde corrupto planea el trazo de una carretera de un modo ineficiente, pero que le permite cobrar una comisión o contrata con una empresa constructora que usará materiales eficientes, pero que le asegura una tajada del negocio, el verdadero costo de la corrupción no está en el monto que aparece en la cuenta del burgomaestre, sino en los defectos de la carretera. Por citar un caso, la Contraloría demostró que José Panta Quiroga, mano derecha de Gregorio Santos en Cajamarca, recibió poco más de 403.000 soles en sus cuentas de Interbank y el BCP. El motivo habría sido la irregular adjudicación de obras por 130 millones de soles a empresas que no contaban con los requisitos mínimos para realizarlas. En esta situación, la coima presenta el 0.3% del valor total de las obras. La infraestructura mal concebida, mal construida y que posiblemente tendrá que rehacerse cuesta varios millones. Este posiblemente sea el costo escondido más importante de la corrupción, las malas decisiones que genera por la búsqueda de incentivos ilegales. Prosiguiendo con el tema, vamos a hablar sobre las leyes que se han promulgado a través de los años y los métodos para combatir la corrupción que se ha generado en el Perú. La ley número 29542, publicada el 22 de junio del 2010, esta ley nos habla de la protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en lo penal.
proviene del proyecto de ley número 0083/2006 CGR, presentado por este organismo superior de control. A continuación hablaremos de la ley número 29555, publicada el 13 de julio del 2010, ley que incorpora de las plazas y presupuestos de los jefes y del personal de los OSI y la Contraloría General. Esta ley proviene de la ley número 3982/2009 PE, presentado por el Poder Ejecutivo. La Contraloría forma parte de la comisión encargada de elaborar el citado proyecto de ley que acabamos de mencionar. También tenemos la ley número 29622, publicada el 7 de diciembre del 2010, ley que otorga la facultad sancionatoria a la Contraloría General por responsabilidad administrativa funcional. Proviene del proyecto de ley número 4210/2010 CGR, presentado por este organismo superior de control. Esta ley nos menciona que la Contraloría General ejerce la potestad para sancionar por cuanto determine la responsabilidad administrativa funcional e impone la sanción derivada de los informes de control emitidos por los órganos del sistema. A continuación hablaremos de la ley número 29743, publicada el 9 de junio del 2011, Ley de reactivación de la implementación de la Ley de Control Interno en las entidades del Estado. Esta ley proviene del proyecto de ley número 4597/2010 CGR, presentado por este organismo superior de control. A continuación vamos a ver el decreto legislativo números 1104, publicado el 19 de abril del 2012. Este decreto nos menciona que se modifica la legislación sobre pérdida de dominio e incorpora como pasibles de pérdida a aquellos que incurran en los delitos de concusión, peculado y enriquecimiento ilícito cometidos por funcionarios públicos. La citada norma con rango de ley acoge lo propuesto mediante el proyecto de ley número 097/2011 CGR, presentado en su oportunidad por este organismo superior de control. Otra ley que nos ayuda contra la lucha de la corrupción es la ley número 30161, publicada el 28 de enero del 2014. Ley que regula la presentación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado. Esta ley proviene del proyecto de ley número 2532/2013 CGR, presentado por el organismo superior de control. El objetivo de esta ley es la obligación de presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas en adelante sobre la declaración jurada por parte de funcionarios y servidores públicos que en esta se indique, así como de aquellos que administran, manejan, disponen de fondos o bienes del Estado o de organismos sostenidos por este, o participan en la forma de decisiones que afecten su patrimonio, independientemente del régimen bajo el cual laboran, contratan o relacionan con el Estado, con el fin de conocer y posibilitar la evaluación de su situación y evolución patrimonial y financiera. Asimismo, establece los mecanismos para su publicación conforme a los artículos 40 y 41 de la Constitución Política del Perú. También tenemos la ley número 30214, publicada el 29 de junio del 2014. Es la ley que incorpora el artículo 201, inciso A, al Código Procesal Penal, sobre la naturaleza de los informes de control de la Contraloría General de la República. Esta ley proviene del proyecto de ley número 2531/2013 CGR, presentado por el organismo superior de control. Prosiguiendo hablaremos de la ley número 30294, publicada el 28 de diciembre del 2014. Esta ley, que modifica el artículo 1 de la ley número 26771, que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público en caso de parentesco. Proviene del proyecto de ley número 3038/2014 CGR, presentado por este organismo superior de control.
A continuación hablaremos de la Ley número 3034, publicada el 28 de febrero del 2015. Es la ley que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos. Esta ley proviene del proyecto de ley número 2529-2013 CGR, presentado por este organismo superior de control. Vamos a hablar de la ley número 30214, publicada el 29 de junio del 2014. Esta ley nos dice que incorpora el artículo 201A al Código Procesal Penal sobre la naturaleza de los informes de control de la Contraloría General de la República. Esta ley proviene del proyecto de ley número 2531-2013 CGR, presentado por el organismo superior de control. Las empresas de conservar y custodiar la documentación que ellos manejan y la transparencia, el acceso a la información y al control que se pueda dar a dicha institución. Mayormente el régimen legal de esta ley nos habla de los convenios de administración de recursos que suscriban las entidades con organizaciones internacionales que sujeten a lo dispuesto en la presente ley. Prosiguiendo con nuestro tema, una vez reconocidas las leyes que se han promulgado para la lucha anticorrupción, vamos a pasar a un tema fundamental. Vamos a hablar sobre el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016. Este plan define los objetivos, estrategias y acciones para prevenir y luchar contra la corrupción en el país. El plan tiene como actores al sector público, sector empresarial y sociedad civil. El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción fue elaborado mediante un enfoque general y estratégico marcado por la necesidad de generar cambios institucionales y normativos que consoliden la articulación entre las entidades destinadas a combatir la corrupción. El plan cuenta con 5 objetivos específicos, 15 estrategias y 55 acciones que serán implementadas a nivel nacional en el transcurso desde el 2012 al 2016. Este plan es realizado debido al esfuerzo y coordinación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y las instituciones del Estado, la sociedad civil y el sector empresarial que se han comprometido en la lucha frontal contra este fenómeno. Plantea como visión de la lucha contra la corrupción un país libre de corrupción con una administración pública eficiente, honesta e inclusiva y una ciudadanía donde impere una cultura de valores éticos. Esta visión marca el objetivo general del plan. Un Estado transparente que promueva la prioridad en el actuar público y privado y garantice la prevención de investigación, control y sanción efectiva de la corrupción en todos los niveles. Objetivo número 1, que es la articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción. Se dan diversas estrategias para consolidar el proceso de interoperabilidad de las entidades públicas encargadas de la lucha contra la corrupción para facilitar el cambio de la información. Objetivo número 2, que es la prevención eficaz de la corrupción, que está integrada en la administración pública con un control interno, con la necesidad de fortalecer su cumplimiento en entidades públicas. Una ética pública también nos menciona sobre declaraciones juradas, rendición de cuentas, simplificación administrativa, para garantizar la eficiencia en la presentación de servicios públicos. En el objetivo número 3 nos dice la investigación y sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito administrativo y judicial. Nos menciona que se dan tipos penales, que es la falta de regularidad en nuestro ordenamiento interno. Todos los tipos penales reconocidos en convenciones internacionales anticorrupción. También nos dice los procedimientos para la investigación y sanción penal. Si bien se cuenta en la actualidad con regulaciones específicas sobre aspectos que parten de convenciones internacionales anticorrupción, la definición de un funcionario público, la responsabilidad de las personas jurídicas, la percepción amplia, mecanismos para el embargo preventivo, incautación y decomiso, mecanismos para la protección de
testigos y peritos y víctimas, entre otros. Dicha regulación requiere ser mejorada para así poder brindar una seguridad ciudadana a todas esas personas que quieran denunciar un acto de corrupción. También nos menciona que recientemente la implementación del Código Procesal Penal debe ser mejorada, incluyendo la ley de pérdida de dominio de bienes relacionados a la corrupción reciente, el plan contra el lavado de dinero de reciente aprobación e implementación. También nos menciona la ausencia de estudios sobre mecanismos para detectar el lavado de dinero proveniente de la corrupción. También nos hace énfasis en la investigación y sanción de la corrupción en el ámbito administrativo, que nos quiere decir que la Contraloría debe tener facultades sancionatorias y el Estado debe implementar las comisiones permanentes de procesos administrativos que requieren ser fortalecidas técnicamente en el área de Contraloría, para lo cual vamos a pasar al objetivo número 4. En el objetivo número 4 básicamente nos habla de la promoción y articulación de la participación activa de la ciudadanía, sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupción. ¿Qué nos menciona sobre la sociedad civil y ciudadanía? Nos dice que tenemos una ausencia de una política definida para promover la participación y transparencia al acceso a la información y vigilancia ciudadana para la lucha contra la corrupción. También nos habla de un marco legal sobre la participación ciudadana desenfadado que requiere ser revisado, actualizado y concordado con normas posteriores. Dice que el sector empresarial debe incrementar la percepción de la corrupción. Una encuesta proética realizada en 2012 nos dice que las iniciativas para la promoción de la ética en el empresario deben ser desarrolladas principalmente por gremios como la COFIEP, que son códigos de ética de Pacto Mundial de las Naciones Unidas, entre otros códigos que existen, que requieren ser extendidas y fortalecidas. También nos dice que poseemos débil publicidad de empresas sancionadas por actos de corrupción, que falta la necesidad de fortalecer y extender iniciativas privadas de sanción de la corrupción, mecanismos de denuncia y protección a los denunciantes. El objetivo número 5 nos habla del posicionamiento del Perú en espacios internacionales de lucha contra la corrupción. Nos dice la necesidad de fortalecer la articulación de todas las entidades vinculadas con la corrupción, con la lucha anticorrupción, la necesidad de fortalecer la articulación de todas las entidades que ayuden con compromisos y recomendaciones vinculadas a espacios de anticorrupción. También nos habla sobre la necesidad de establecer canales de diálogo y coordinación con dichas entidades. También debemos establecer una política de mucho cambio proactivo para promocionar internacionalmente experiencias y avances con la lucha anticorrupción. Debemos tener una cooperación judicial internacional que recientemente esto se implementó en el Código Procesal Penal. Prosiguiendo con el tema, vamos a hablar del CAN, que es la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Como ya hemos venido mencionando, hace gran énfasis en lo que es el Plan Nacional Anticorrupción. Un lema que el CAN nos presenta es que la lucha frontal contra la corrupción nos da una política diferente para un país distinto, para lo cual el CAN ha formulado un manual de denunciante para que, como ya hemos visto en la ley, nosotros los ciudadanos podemos denunciar con total seguridad y total libertad un acto de corrupción, para lo cual se ha elaborado el manual del denunciante. Este manual nos hace entender sobre la diferencia entre delitos de corrupción y lo que es faltas administrativas, para así no tener un cruce de ideas y una mala interpretación de hechos. También nos menciona sobre la denuncia penal y administrativa. Nos menciona qué es la denuncia penal. Nos dice que la denuncia penal es el acto mediante el cual, de buena fe y con motivos razonables, se pone en conocimiento del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú hechos que podrían constituir delito, entre ellos los delitos de corrupción. Nos dice que también existen otras instituciones públicas, como la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, a las que se puede acudir para denunciar un delito de corrupción. Todos debemos saber
que denunciar un acto de corrupción es un deber. Todo ciudadano tiene el derecho y la obligación moral de denunciar los hechos de corrupción que llegue a conocer. Los empleados públicos que conozcan delitos de corrupción en el ejercicio de sus cargos y no lo denuncien, cometen delito de omisión de denuncia y serán sancionados hasta con 4 años de pena privativa de la libertad. Otro aspecto importante que nos manifiesta este manual nos dice qué es la denuncia administrativa. Nos hace entender que la denuncia administrativa es la manifestación detallada y motivada por la cual un ciudadano pone en conocimiento de la autoridad administrativa. Un ejemplo es, por decir, los ministerios, la actuación de su empleado público contrataría el ordenamiento jurídico que regula su función. O sea, vemos las funciones que debe cumplir un funcionario público con nosotros que vamos a pedir un servicio. También nos menciona la existente diferencia entre la denuncia administrativa y un reclamo o queja. Nos dice que un reclamo es la expresión de insatisfacción, mientras que la queja procede cuando existe un defecto en la tramitación de un procedimiento. Ahora, nos habla de un aspecto fundamental que muchas personas le puede llamar la atención. ¿Qué es el derecho? ¿Qué derechos tengo yo al denunciar o como denunciante? El primer derecho que nos manifiesta este manual nos dice que tenemos derecho a formular mi denuncia por cualquier medio, ya sea escrito o verbal. Cuando sea una persona con discapacidad al que se me brinde facilidades y ajustes razonables correspondientes para presentar una denuncia. El tercer derecho nos dice que en caso que no se pueda firmar, tengo derecho a colocar mi huella dactilar. Cuarto, a obtener medidas de protección, o sea que no por el hecho de denunciar que no me coaccionen, que no me amenacen. En muchos casos, digamos, yo denuncio y me pueden amenazar. Entonces nos dice que nuestro derecho es que nos protejan de estos actos. En el punto número 5 nos dice que tenemos derecho a conocer el trámite que sigue mi denuncia y los plazos en que se resolverán. El derecho número 6 nos manifiesta que a ser informado de los resultados de la denuncia, cómo va desarrollándose. También nos menciona sobre la denuncia penal y los requisitos que necesito para formular mi denuncia penal. Primeramente nos menciona que necesitamos nuestros datos personales, nuestro documento de identidad y un domicilio fijo. También nos dice que nos debemos ser individualizados del denunciado, de ser posible, nombre, cargo y dependencia laboral del denunciado. También nos dice que sea descripción motivada, detallada y veraz de los hechos, lugar, circunstancia, medio utilizado, evidencias y documentación que respalde mi denuncia. Y por último, nuestra firma o huella dactilar en el ser del caso. Otro aspecto fundamental que nos dice este manual es ¿dónde puedo presentar mi denuncia penal? Tenemos 3 lugares fundamentales: el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Procuraduría Especial de Anticorrupción. Y primeramente, para nosotros tener una denuncia y saber cómo va el procedimiento, el manual nos dice que tenemos 3 etapas fundamentales. La etapa es una investigación y la preparatoria de todos los archivos entregados, ya sean nuestras evidencias. La etapa B nos manifiesta que es la etapa intermedia, en la cual se da una acusación fiscal, una audiencia preliminar y el requerimiento de sobreseimiento, la aplicación del principio de oportunidad. En la etapa C es la última etapa en la que se da la etapa del juzgamiento, la apertura de un juzgamiento oral, el sobreescribimiento del archivo, la ampliación de investigación y la preparatoria final. Estos son los pasos que llevan nuestra denuncia para ver si procede o no al final. Otro aspecto importante que nos menciona es la denuncia administrativa, que nos dice que se da a través de la Contraloría General de la República. ¿Qué se puede denunciar en la Contraloría General de la República? Se puede denunciar irregularidades en obras públicas, incumplimiento de plazos, sin contar con un estudio previo, defectos de construcción, obras
sobrevaluadas, entre otras. También se puede denunciar irregularidades de adquisición de Estado. Otras irregularidades como la contratación de familiares directos, por decir el alcalde contrata a su esposa, a sus hijos, a sus tíos, sobrinos, cuñados. Pagos por servicios no realizados, contratación de personal que no cumple el perfil requerido y utilización indebida de materiales de construcción y maquinaria. Este manual nos ayuda a saber también que si nosotros queremos denunciar en la CGR, que es con la Contraloría General de la República, debemos apersonarnos a 4 fundamentales espacios. El manual nos ayuda a saber también que si nosotros queremos denunciar a través de la CGR, tenemos 4 lugares en donde hacernos: en la gerencia de SINAD, las oficinas de coordinación regional OCR, las oficinas regionales de control ORC, el órgano de control constitucional OC. En este caso, como estábamos hablando de la denuncia administrativa, en la CGR vamos a ver 6 etapas, ya no simplemente 3, en las cuales la primera etapa es la recepción de la denuncia, la segunda etapa es la admisión de la denuncia, la tercera etapa es la organización del caso, cuarta etapa programación, quinta etapa verificación de denuncias y la sexta etapa comunicación de resultados. Un tercer tipo de denuncia que nos manifiesta este manual es denuncia de ministerios, en la cual nosotros, ¿qué podemos denunciar? Podemos denunciar hechos contrarios a la ley del Código de Ética de la Función Pública, su reglamento y el Código de Ética de la Función Pública del Ministerio de Cultura. Esta denuncia procede de 3 pasos fundamentales, que es la recepción de la denuncia, la investigación, evaluación y la calificación de la gravedad de la infracción. Y por último, vamos a ver si la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios encuentra indicios de sanción ante la denuncia. Básicamente, esta denuncia se da de forma escrita, de vía web o vía telefónica. Otra denuncia que nos manifiesta este manual es la denuncia contra jueces y fiscales. En este caso, ¿dónde se puede presentar la denuncia? Se presenta ante la Mesa de Parte de Fiscalía Suprema del Control Interno, la FSI, o las oficinas desconcertadas del Control Interno del Ministerio Público. ¿Cuál es el trámite de esta denuncia? Se da en 4 etapas. Primeramente, como todo trámite o como toda denuncia, se da la recepción. Posteriormente se da la investigación, en donde se rechaza o se archiva la denuncia para volverla a investigar. De no ser así, de no encontrarse indicios de responsabilidad, se emite resolución que declara infundada la denuncia. Y de encontrarse indicios que sí ha sido responsable, la Fiscalía de la Nación declara que sí es fundada la denuncia. Un aspecto muy importante de este manual que nos da la seguridad de denunciar son las medidas de protección a los denunciantes y testigos, para lo cual lo primero que nos dice en el ámbito administrativo es que la CGR podrá brindar al denunciante las siguientes medidas de protección y los beneficios: reserva de identidad, prohibición de que sea cesado, depende o removido de su cargo, solo aplica el empleado público denunciante, reducción gradual de la sanción, recompensa en caso de los hechos denunciados constituyan una infracción sancionada con multa hasta con un 50% de efectivamente la denuncia que se ha hecho. También en el ámbito penal nos da una seguridad sobre la protección policial que nos pueden brindar, el cambio de residencia en caso que la denuncia sea algo más grande, la ocultación del paradero de la persona denunciante, reserva de identidad y datos personales, utilización de cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual en diligencias que se practiquen, fijación como domicilio o efectos de la notificación y citaciones, la sede de fiscalía competente. También se da la utilización de medios tecnológicos para preservar
va a preservar nuestra seguridad. Excepcionalmente, se da una nueva identificación y un nuevo lugar de trabajo. En el caso de que el colaborador se encuentre en un centro penitenciario, se le deberá ubicar en un ambiente que garantice su seguridad e integridad física. ¿Qué nos da prosiguiendo contra las medidas anticorrupción? Vamos a ver lo que se nos depara este 2017. La bancada de Peruanos por el Cambio ha manifestado que va a establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de cohecho activo y lavado de activos. También eliminan la posibilidad de que el Estado siga utilizando los arbitrajes de ad hoc y solo se lleve a cabo institucionalidades arbitrales registradas. Ello permitirá un mayor control que considera quienes son los árbitros, se cautelan los expedientes y se publicarán los laudos. También manifiesta que se establece la obligatoriedad de incorporar una cláusula anticorrupción en los contratos de Estado. También nos menciona que se prohíbe el ingreso o permanencia a la carrera judicial y fiscal a quienes tiene sanción disciplinaria. Esta medida busca modificar la ley orgánica del Consejo Nacional de Magistratura para impedir que aquellos jueces o fiscales que tienen un cúmulo de sanciones disciplinarias formen parte del sistema de justicia. También prohíbe el acceso y ratificación de jueces que registren faltas graves. También nos dice que incorporará el prevaricato agravado en delitos de tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, asociación ilícita para delinquir, corrupción de funcionarios, lavado de activos y criminalidad organizada. En un sorpresivo mensaje a la nación, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dio a conocer los planes de gobierno para la lucha contra la corrupción. No sin antes mencionar su sentir en torno al caso de su ex asesor Carlos Moreno, por los presuntos actos de corrupción en el sector salud. He tenido una inmensa decepción al ver lo que ha pasado con uno de mis asesores del sector salud. Esa persona traicionó mi confianza. La respuesta del Ejecutivo se basa en 5 acciones. El primero de ellos partirá desde el gabinete ministerial, que estará a cargo de la reorganización del entorno del presidente y de establecer nuevos parámetros para elegir a los asesores reemplazantes. He ordenado una revisión exhaustiva del despacho presidencial. Le he pedido al presidente del Consejo de Ministros que realice una propuesta de reorganización del despacho, incluyendo los parámetros para elegir a asesores. En otro punto, cada ministro evaluará su círculo de confianza y de labores, a fin de detectar posibles malos elementos. La tercera medida establece la aprobación de un proyecto que dará pie a la llamada Ley de Muerte Civil para funcionarios corruptos. Este miércoles aprobaremos en el Consejo de Ministros un proyecto de ley de muerte civil para los corruptos. Es decir, quien haya sido sentenciado por casos de corrupción nunca más podrá volver a trabajar en el Estado, sea en el gobierno central, en las municipalidades o las regiones. A esta propuesta se suma la próxima reunión solicitada por el gobierno con la presidenta del Congreso, Luz Salgado, y el titular del Poder Judicial, Víctor Ticona. La quinta acción mencionada por el presidente Kuczynski establece la creación de una comisión que le reportará directamente al mandatario las medidas legislativas y de gestión para la lucha contra la corrupción. El plazo para que el Grupo Presidencial de Integridad remita lo solicitado es de 1 mes y medio. Los corruptos opondrán resistencia, lo sé, pero los venceremos. Mi compromiso con ustedes es liderar esta lucha. Los necesito a todos conmigo en esta lucha. Sin duda, una dura batalla que ha iniciado el gobierno y que en el marco de sus primeros 100 días muestra un largo camino. Algo muy controversial que se ha dado como medida anticorrupción en estos meses ha sido la muerte civil para los sentenciados por delitos de corrupción.
Si muy bien sabemos qué es la muerte civil. Mucho se ha hablado de este término, sin embargo, muchos tampoco sabemos de dónde proviene dicha figura de muerte civil. Al respecto se tiene que la muerte civil es una forma jurídica de antigua data que consistía en considerar muerta para ciertas circunstancias a una persona físicamente viva, privándola totalmente de sus derechos civiles ante el mundo jurídico. Por eso la muerte civil era considerada como una sanción más sutil y cruel que las formas físicas de tortura o muerte. Si bien es cierto, la propuesta surgió por peruanos por el cambio. Ahora bien, Pedro Pablo Kuczynski se ha comprometido a aprobar el marco normativo de la referida muerte civil, que de esta manera el funcionario corrupto no puede ejercer ningún cargo público. En este sentido, en el año 2013 se aprobó en primera votación el Congreso el proyecto de ley número 2285-2012 SR, respaldado por 54 votos. Sin embargo, aún dicho proyecto queda pendiente en su aprobación en segunda votación. Lo que se pretende con este proyecto de ley es la creación del registro de deudores de repartición civiles por delitos en agravio del Estado. Así, dicha inscripción en el registro tendrá como objetivo el impedimento de ejercer un cargo público para los deudores. Tampoco se permitirá que puedan postular a cargos públicos a través de elección popular cuando no calcen la totalidad de deuda, para cumplir a cabalidad con ello. Se ha propuesto que los funcionarios a la hora de contratar a un nuevo personal deban revisar el referido registro. Los motivos de esta ley son fundamentales. El objetivo fundamental es la iniciativa legislativa que tiene por objetivo enfrentar la corrupción cometidos por el funcionario y servidores públicos para que quienes adicionalmente a ser sentenciados por delitos de corrupción se les imponga la pena de inhabilitación definitiva de manera que nunca más ejerzan cargos públicos. Marco legal. Esta ley de convención es Interamericana contra la Corrupción, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Constitución Política del Perú, el Código Penal, la Ley número 29277 de Ley de la Carrera Judicial. Como bien sabemos, la Ley de Muerte Civil fue aprobada el sábado 22 de octubre. El Poder Ejecutivo publicó ese día la Ley de Muerte Civil en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso en materia de lucha anticorrupción. Frente a este hecho ha surgido distintas interrogantes, como una de ellas es ¿cuál es el objetivo de esta ley? ¿Los alcances de la norma son suficientes para lograr tales objetivos? ¿A quiénes se aplicará esta ley? Veamos que el decreto legislativo número 1243 tiene como finalidad evitar que las personas condenadas por graves casos de corrupción retornen a la administración pública. Para ello, la ley establece la modificación de varios artículos del Código Penal y el Código de Ejecución Penal, con el único objetivo de aumentar el plazo de duración de la inhabilitación que el juez impone a la condena de manera complementaria a la pena de prisión. También incorpora la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la administración pública. Asimismo, creará el registro único de condenados inhabilitados. La cuestión es si a través de estas medidas se logrará cumplir con el objetivo que busca dicha ley. Básicamente vamos a basarnos en la pregunta ¿en qué consiste la pena de inhabilitación? Según el Acuerdo Plenario número 2/2008 del Poder Judicial, la pena de inhabilitación es la privación o suspensión de uno o más derechos políticos, civiles y profesionales a la persona que infringe su cargo o abusa de su posición de poder delinquir, es decir, la pérdida del derecho a participar en la administración pública. Esta inhabilitación puede ser principal, temporal o perpetua para siempre. Por ejemplo, un ministro se vale de su función para apropiarse de bienes del Estado que le fueron asignados para un fin determinado. Este ministro estará cometiendo el delito de peculado, por lo que el juez lo condena y lo sanciona
con una pena no solo de prisión, sino también de inhabilitación principal, según los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. La inhabilitación tiene una finalidad preventiva debido a que busca alejar el condenado de aquella posición o situación que puede volver a ser usada para seguir afectando al Estado. Una de las interrogantes también que se han generado a través de esta ley es que si se cumple con el objetivo de la ley. Según el artículo 38 del Código Penal, la duración de la pena de inhabilitación era de 6 meses a 10 años. Sin embargo, con la modificación de la ley irá de 5 a 20 años. Con el decreto legislativo 1243 también se incorpora en el artículo 38 la inhabilitación perpetua, la cual se dará solo en 2 situaciones, y cuando la acción delictiva sea sobre bienes o ganancias que superen los 15 UITs. Estas situaciones son cuando el actor del delito actúe como integrante de una organización criminal o cuando la conducta delictiva recaiga sobre los programas con fines asistenciales, como el ejemplo Caliwarma. Se hizo la pregunta al abogado Carlos Caro que si la ley de muerte civil cumple de forma parcial el objetivo de la ley debido a que solo prevé la pena de inhabilitación perpetua para los casos graves de corrupción en organizaciones criminales y en programas con fines asistenciales. Es decir, que para el resto de casos se aplicará la pena de inhabilitación temporal. Los casos de corrupción grave individual, es decir, sin crimen organizado de por medio, no se le aplica la inhabilitación perpetua. Y él nos manifiesta que cree que es un error, un vacío de la ley, que simplemente se dé una inhabilitación temporal a casos más leves. En cambio, para el ex procurador anticorrupción, Cristian Salas, en los delitos de corrupción se deben distinguir los de tipo común y los de tipo grave. Para los graves, como el caso de la organización criminal y de los delitos que recaen sobre bienes de uso asistencial por montos superiores a los 15 OITs. Es adecuada la inhabilitación perpetua. Aplicar la inhabilitación perpetua en casos menos graves considero que sería desproporcional porque el derecho penal, la pena siempre está orientada a la resocialización del sujeto. Explica. ¿Qué nos quiere hablar sobre la rehabilitación automática? Es una cuestión muy cuestionada. Por decir, si un condenado cumple su pena, no debería recuperar todos sus derechos y tener la posibilidad incluso de volver a trabajar en el Estado si delinquió como funcionario. La rehabilitación produce 2 efectos. 1. La persona recupera su estatus jurídico, es decir, recupera los derechos suspendidos por la sentencia condenada, o que se dé una cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales. Sin embargo, si una persona comete un delito en contra de la administración pública, tendrá que cumplir, además de la carcelería, su pena de inhabilitación temporal y posteriormente a ello recién recuperará su derecho a ejercer una función en el Estado, así como borrar de sus antecedentes penales el delito por el cual ha quedado rehabilitado. La rehabilitación automática no se da en los casos de inhabilitación perpetua, debido a que en este caso la pena no se aplica con un fin de resocializador, sino más bien con un disuasivo y restrictivo. No obstante, la inhabilitación perpetua puede ser revisada por el juez que dictó dicha sanción después de transcurrido 20 años desde que se dictó la sentencia. ¿A quiénes se va a aplicar esta ley? Esta ley se aplica tanto a los funcionarios como funcionarios públicos o privados, es decir, la nueva ley modifica diversos artículos del Código Penal, entre ellos algunos que contienen delitos cometidos únicamente por funcionarios públicos, pero también otros como el que sanciona el delito de tráfico de influencias, que está en el artículo 400 del Código Procesal, que puede ser cometido tanto por un ciudadano común y corriente o como por un funcionario, es decir, el presidente en la instalación de la Comisión Presidencial de Integridad dijo que iba a proponer que la muerte civil se aplique a particulares. Sin embargo, esto es un error,
porque el decreto legislativo número 1243 ya trae consigo la inhabilitación de las personas particulares. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que esta ley no está bien articulada, porque hay contradicciones, según opiniones como la de el abogado Carlos Caro. Pero otra pregunta que surgió es si la medida suficiente es una medida suficiente para combatir la corrupción estatal. En conclusión, el decreto legislativo número 1243 cumple su objetivo de formar de forma parcial en la medida en que evita de por vida o en los periodos largos que malos funcionarios regresen al Estado al que defraudaron. Pero esto solo es un primer paso para luchar contra la corrupción en el Estado. Si se quiere enfocar seriamente la corrupción estatal, tenemos que ingresar al debate sobre la introducción de oficiales de cumplimiento a las entidades públicas. Estas medidas preventivas van a salir más baratas que enfrentar casos de corrupción.